Nervio facial. Vamos a revisar su anatomía, su fisiología, su patología y por último su semiología. Para hablar acerca del nervio facial, es correcto revisar primero unas cuantas generalidades. El nervio facial es el séptimo de los nervios craneales. Además, es un nervio mixto. Esto quiere decir que posee un componente motor y un componente sensitivo, siendo el componente motor el que predomina en este nervio craneal. Y por último, es el nervio del segundo arco faríngeo. Esto quiere decir que va a dar inervación a las estructuras que derivan de este. Para entrar más en materia, vamos a revisar las fibras que se transportan a través del nervio facial. Encontramos fibras de tipo eferentes viscerales especiales, fibras eferentes viscerales generales, fibras aferentes viscerales especiales y fibras aferentes somáticas generales. Las fibras eferentes viscerales especiales tienen su cuerpo neuronal en el núcleo motor del nervio facial y van a dar inervación a los músculos del segundo arco faríngeo. Las fibras eferentes viscerales generales tienen su cuerpo neuronal asentado en el núcleo salivatorio superior y van a dar inervación parasimpática a las glándulas lagrimal, submandibular y sublingual principalmente. Las fibras aferentes viscerales especiales asientan su cuerpo neuronal en el núcleo del tracto solitario y van a recoger la sensorialidad, es decir, el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Y por último, las fibras aferentes somáticas generales asientan su cuerpo neuronal en el núcleo espinal del trigémino y recogen la sensibilidad del meato acústico externo y la región retroauricular. Cabe destacar de que el núcleo espinal del trigémino no le pertenece en lo absoluto al nervio facial. Más bien, el trigémino le da un asiento neuroanatómico para que el nervio facial lleve la información que el nervio trigémino no alcanza a recoger en su trayecto. En la siguiente imagen podemos identificar un corte a nivel del puente en el cual evidenciamos todos los núcleos que participan de las actividades del nervio facial. El primero, y que se encuentra en amarillo, es el núcleo motor del nervio facial. Este núcleo se encuentra muy próximo a la línea media, como sucede con casi todos los núcleos motores. De aquí van a partir fibras que se van a dirigir hacia posterior y van a rodear formando una rodilla al núcleo del nervio abducens que se encuentra en rosado. La rodilla que se forma alrededor de este núcleo va a levantar el piso del cuarto ventrículo y va a formar una eminencia a la que conocemos como colículo facial. Posteriormente, las fibras van a dirigirse hacia anterior y se van a embarcar en el tronco principal del nervio facial, a lo que conocemos como raíz motriz. Por su parte, el núcleo salivatorio superior se encuentra también próximo a la línea media y cerca del núcleo motor del nervio facial. Sus fibras también se van a dirigir hacia anterior y se van a embarcar en el nervio intermedio. Ahora vemos al núcleo del tracto solitario. Es una gran columna, la cual se encuentra un poco más alejada. Recordemos que mientras más sensitivo es un núcleo, más lejos se va a encontrar de la línea media. Los cuerpos neuronales de las fibras aferentes viscerales especiales, es decir, las que llegan al núcleo del tracto solitario, se encuentran en la parte más alta, dado que la parte más alta de este núcleo recibe la sensorialidad de la lengua. Y las fibras ingresan a través del nervio intermedio para luego caer en el núcleo del tracto solitario. Y por último, el núcleo espinal del trigémino, que ya dijimos que no es propio del nervio facial, pero en la parte más caudal vamos a ver cómo le brinda un asiento neuroanatómico al nervio facial, donde está llegando la sensibilidad del meato acústico externo y la región retroauricular. Cabe también destacar de que en la parte más baja, el nervio facial comparte un asiento neuroanatómico también con el nervio glosofaríngeo y el nervio vago. Vamos a revisar ahora la distribución periférica del nervio facial.
El nervio facial tiene su emergencia a nivel del surco médulo-pontino, es decir, entre la médula oblongada y el puente. En su emergencia, el nervio facial se encuentra lateral en relación al nervio abducens y se encuentra medial en relación al nervio vestíbulo-coclear. Y emerge a través de dos raíces, una raíz o tronco principal a la que denominamos raíz motriz y una raíz a la que a grosso modo denominamos sensitiva, aunque vamos a ver más adelante que a nivel de esta raíz se transportan fibras parasimpáticas, fibras sensitivas y fibras sensoriales. A este nervio o a esta raíz lo conocemos con el nombre de nervio intermedio. Una vez dicho esto, el nervio facial junto con el nervio intermedio se dirigen desde la fosa craneal posterior hacia anterior y hacia lateral en busca del meato acústico interno. Siempre van en relación al nervio vestíbulo coclear, que busca un destino similar. Pero ¿cómo se reparten el nervio facial y el intermedio junto con el vestíbulo coclear? Pues bien, a nivel del meato acústico interno, si nos adentramos un poco más, vamos a ver que en el fondo del meato encontramos una subdivisión de 4 fositas. La primera, la fosita anterosuperior, por la cual discurren el nervio facial y el nervio intermedio, y las otras 3 fositas son ocupadas por el nervio vestíbulo coclear. Y es aquí donde debemos hacer un pequeño stop y plantearnos unas preguntas antes de proseguir. ¿Por qué se denomina exactamente nervio intermedio? Se denomina nervio intermedio porque se encuentra o emerge entre el séptimo y el octavo nervio craneal. ¿Y qué papel o qué rol desempeña el nervio intermedio? Pues el nervio intermedio acompaña y sobre todo ayuda al nervio facial en su trayecto y en sus funciones respectivamente. A pesar de que el nervio intermedio y el nervio facial emergen de manera independiente y poseen asientos neuroanatómicos y funciones distintas, se los estudia dentro de un solo grupo como nervio facial por la vecindad neuroanatómica y por el trayecto común que comparten. Revisaremos ahora el trayecto del nervio en el canal facial. Una vez que el nervio facial junto con el nervio intermedio se han dirigido hacia el meato acústico interno, van a ingresar a través de la fosita anterosuperior que les corresponde a ambos. Van a describir después un trayecto o un recorrido a través de una zona estrecha, bastante inflexuosa, y en la cual el nervio va a tener que acomodarse a como de lugar. Y es que este trayecto se conoce bajo el nombre de canal facial. Gracias a las inflexiones del canal facial, el nervio va a presentar 3 porciones. Y estas porciones son una porción laberíntica, una porción timpánica y una porción mastoidea, siendo la laberíntica la más corta y la mastoidea la más larga. Revisemos ahora la porción laberíntica. La porción laberíntica inicia apenas el nervio se introduce en el canal facial. Aquí el nervio se va a dirigir hacia lateral en un trayecto bastante corto, en el cual va a tener relación o se va a encontrar en la parte más alta o en el techo del vestíbulo y se relaciona inmediatamente con la cóclea. Es interesante destacar que el eje de este trayecto se cruza de manera imaginaria con el eje de la porción petrosa del temporal, es decir, que sus ejes son perpendiculares. Este trayecto va a finalizar cuando se forme una primera rodilla, una primera acodadura, en la cual es importante destacar que encontramos un ganglio. Y aquí surge una duda más. ¿Qué significado tiene el ganglio geniculado dentro del contexto del nervio facial? La respuesta es muy sencilla, y es que el ganglio geniculado solamente es una estación sensitiva. Esto quiere decir que no existe ningún tipo de sinapsis en este ganglio, es decir, que no se releva información de una neurona a otra. Esto para las fibras de carácter motriz. Por su parte, las fibras sensitivas y sensoriales simplemente tienen su cuerpo neuronal asentado ahí. Eso lo vamos a revisar mucho más adelante en detalle. Una vez superado este aspecto, podemos proseguir, pero no le vamos a quitar el ojo al ganglio geniculado, y a pesar de que dijimos que es netamente una estación sensitiva, en el ganglio geniculado sucede un fenómeno interesante, y es que todas las fibras, las que venían a través del nervio facial
y las que venían a través del nervio intermedio se van a mezclar y van a tomar caminos diferentes. Y además, macroscópicamente podemos decir de que aquí se acabó el nervio intermedio. En verdad lo que sucede es que todas las fibras se redireccionan y toman caminos distintos. Además, a nivel del ganglio geniculado, nace el primer ramo colateral del nervio facial. Es un ramo intrapetroso, es decir, que nace en el espesor de la porción petrosa del hueso temporal. A este nervio lo denominamos nervio petroso mayor, y va a emerger finalmente a través de un hiato que tiene el mismo nombre. Lo vamos a ver apareciendo en la cara anterior de la porción petrosa del temporal y va a adoptar un comportamiento que revisaremos mucho más adelante. Dicho esto, podemos dar por concluida a la porción laberíntica e iniciamos la porción timpánica. La porción timpánica viene después del ganglio geniculado, una vez que se ha formado esa primera rodilla. Y si bien la porción laberíntica iba hacia lateral, la porción timpánica va a cambiar de dirección completamente y se va a dirigir hacia posterior. Aquí no vamos a observar ramos colaterales, pero vamos a ver que el nervio facial discurre entre dos elementos muy importantes. El primero, y hasta superior, es el canal semicircular lateral. Y el que se encuentra hacia inferior es la ventana vestibular. Es decir, que el nervio facial está comprendido entre estos dos elementos. Finalmente, la porción timpánica va a llegar a su fin, justamente cuando se forme una segunda acodadura muy próxima a la eminencia piramidal, donde se encuentra el músculo estapedio. Una vez que se forma esta acodadura, inicia la porción mastoidea, y es que esta porción se caracteriza porque forma un ángulo de 90 grados y discurre completamente hacia inferior. Y esto sucede porque ya va a buscar abandonar el canal facial y abandonar el cráneo por fin. A nivel de la porción mastoidea sí van a existir ramos colaterales de importancia. Primero encontramos al ramo del músculo estapedio, que ingresa a través de la eminencia piramidal y va a dar inervación al músculo estapedio. Cabe destacar de que este músculo, a pesar de que es un músculo esquelético estriado, no se encuentra inervado bajo voluntad. Y eso lo vamos a ver mucho más adelante cuando veamos las funciones del nervio facial. También encontramos al nervio cuerda del tímpano. Este nervio discurre dentro de la cavidad timpánica, se encuentra aplicado en la cara profunda de la membrana timpánica y discurre entre el incus y el malleus, que son dos de los tres huesecillos del oído. Finalmente, este nervio va a hacer su emergencia o va a salir del cráneo a nivel de la fisura petrotimpánica, a pesar de que decir que salir del cráneo es bastante superficial, dado que este nervio transporta tanto fibras que ingresan como salen. Entonces no podríamos decir simplemente que el nervio sale. Es decir, a grosso modo, el nervio pasa. Finalmente el nervio va a quedar en la fosa infratemporal y va a adoptar un comportamiento que revisaremos a fondo más adelante. Es oportuno destacar que a nivel de la porción mastoidea, también el nervio facial emite un ramo comunicante con el nervio vago, que es bastante pequeño. A continuación nos toca revisar el trayecto extrapetroso del nervio facial. El nervio facial va a abandonar el cráneo y por ende va a salir del canal facial a través del foramen estilomastoideo del mismo hueso temporal. Inmediatamente emerge, se va a encontrar entre los músculos estiloioideo y el músculo digástrico. Y de manera casi inmediata a su salida, va a empezar a repartir algunos ramos, dentro de los cuales destaca el nervio auricular posterior, quien va a dar inervación a los músculos auriculares anterior, superior y posterior, y también al vientre occipital del músculo occipito frontal. También veremos a un ramo de naturaleza sensitiva que va a dar inervación a la concha auricular y sobre todo al meato acústico externo. Habíamos mencionado que en su emergencia del cráneo, este nervio iba a estar en relación a los músculos digástrico y estiloioideo, y por ende les va a regalar dos ramitos, los cuales les van a dar inervación motora. Cabe destacar de que solamente es al vientre posterior del digástrico, dado que el vientre anterior está tomado por el nervio trigémino. Después de esto, el nervio facial va a entrar en una relación trascendental con la glándula parótida. Y es que sucede que dentro de la glándula parótida, además, se encuentra
con la vena retromandibular y la arteria carótida externa. Dicho esto, se presenta otra duda. ¿El nervio facial atraviesa la glándula parótida? Y la respuesta inminentemente es no. El nervio facial jamás atraviesa la glándula parótida. Lo que sucede es que esta glándula se desarrolla alrededor del nervio facial. En otras palabras, el trayecto del nervio fue primero y la glándula de manera coincidente se desarrolla alrededor de él. Y esto explica por qué el nervio facial se comporta de manera egoísta con la glándula parótida. Es decir, que no le presta ni un solo ramo. Por esto es que la glándula no está bajo la inervación del nervio facial. La glándula parótida recibe su inervación por parte del nervio glosofaríngeo. Una vez dicho esto, nos toca decir que dentro de la glándula parótida, en su espesor, el nervio va a bifurcarse en dos divisiones, una superior, denominada división temporofacial, y una inferior, denominada cervicofacial. La división temporofacial va a emitir ramos temporales y ramos cigomáticos. La división cervicofacial va a emitir ramos bucales, un ramo mandibular y un ramo cervical. Procederemos a revisar la función motriz del nervio facial, pero cabe destacar de que en este apartado vamos a ver lo que se encuentra bajo la voluntad, es decir, la expresión facial. Para ello vamos a usar este gráfico en el cual ubicamos un pequeño núcleo que se encuentra de rojo, el cual es el núcleo motor del nervio facial. Desde aquí van a partir fibras, las cuales van a recorrer el trayecto que ya hemos mencionado, hasta que finalmente veremos cómo emergen a través del foramen estilomastoideo. Desde ahí van a tomar las vías que ya conocemos para dirigirse a sus músculos diana. Recordemos que los músculos que se encuentran inervados por la parte voluntaria son los músculos de la cara, los músculos auriculares, el músculo estiloioideo, músculo digástrico y el platisma. Pero exactamente, ¿cómo funciona? ¿Cómo se reparten las cosas en este núcleo? Pues bien, vamos a usar este corte a nivel del puente en el cual evidenciamos el núcleo motor del nervio facial, tanto el izquierdo como el derecho. Vamos a ver de que estos núcleos se encuentran segmentados, van a tener subnúcleos. Empezamos con un subnúcleo dorsal, hallamos también un subnúcleo lateral y un subnúcleo medial. El subnúcleo dorsal va a recibir aferencias bilaterales desde la corteza motora primaria. Entonces, aquí vamos a ver cómo hay fibras ipsilaterales que van hacia el subnúcleo dorsal y asimismo fibras contralaterales. Por su parte, el subnúcleo lateral recibe solamente aferencias contralaterales, al igual que lo hace el subnúcleo medial. Es importante decir en este momento que el subnúcleo dorsal da inervación a los músculos superiores de la cara, es decir, al vientre frontal del músculo occipito frontal, al músculo orbicular de los ojos. Por su parte, el subnúcleo lateral da inervación a los músculos inferiores de la cara. Y por último, el subnúcleo medial va a dar inervación a los músculos auriculares, así como al platisma. Procederemos a ver la función motriz, pero en esta ocasión vamos a ver cómo se integra con las vías reflejas. Para esto, vamos a emplear la siguiente imagen, en la cual apreciamos una vista medial del hemisferio cerebral derecho. Lo importante en esta imagen es este pequeño núcleo que se encuentra en anaranjado, que se denomina núcleo accumbens. El núcleo accumbens guarda relación con los núcleos de la base. Es un núcleo que se encuentra en la región frontobasal del cerebro. Pertenece al sistema límbico y por ende está involucrado en los actos reflejos de risa, de miedo y así de las distintas emociones. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo exactamente el núcleo accumbens se integra dentro de las funciones motrices del nervio facial? Pues la respuesta es bastante sencilla y sigue el siguiente mecanismo. Cuando determinado tipo de estímulo que nos cause risa, miedo o alguna emoción se integra en la corteza prefrontal, desde aquí se van a proyectar fibras hacia el núcleo accumbens. En el núcleo accumbens se va a integrar esta información
para que el núcleo accumbens a su vez proyecte fibras hacia la formación reticular del puente y éstas descarguen o transmitan la información de manera refleja hacia el núcleo motor del nervio facial. Y es de esta manera que se producen la risa y las expresiones de miedo sin que hayamos analizado de manera profunda la información a la que nos estábamos exponiendo. Además, también encontramos vías reflejas que tienen relación con la parte auditiva. Y aquí es donde entra el famoso lemnisco lateral. El lemnisco lateral es un tracto que está llevando información de la vía auditiva hacia el área auditiva primaria, obviamente. Participa en la retroalimentación sonora. ¿Cómo se produce esto? Cuando la información entra a través del nervio coclear y se reparte hacia los núcleos cocleares, tanto el anterior como el posterior, pasa hacia los núcleos olivares y de aquí se proyectan fibras que van a formar al lemnisco lateral. Cuando es muy alto el sonido externo, desde el lemnisco lateral van a descender fibras que van a ir directamente hacia el núcleo motor del nervio facial. ¿Para qué? Para provocar que a través del ramo del estapedio se contraiga el músculo del estapedio y de esta manera atenuar los sonidos. Entonces va a haber una disminución de la intensidad de este sonido. Cabe destacar que esto solo sucede con los sonidos externos, mas no con los internos. Entiéndase por internos los sonidos producidos por la propia voz del sujeto. Esto último está mediado por el músculo tensor del tímpano y a su vez inervado por el nervio trigémino por una vía muy similar. La diferencia recae en el núcleo que es activado. Analicemos en estos momentos la secreción de saliva y moco por parte del nervio facial. Esta función está dada gracias a la división parasimpática del sistema nervioso autónomo. Esta división parasimpática tiene su asiento cráneo-sacro, es decir, en los nervios craneales, pero no en todos, sino de manera específica en el nervio craneal 3, el 7, que es el que nos corresponde hablar, el 9 y el 10. Para ello vamos a emplear este gráfico en el cual vemos cómo se transportan las fibras a lo largo de los distintos nervios y vamos a hacer hincapié en las estaciones nerviosas más importantes de la vía. Es importante decir que la primera neurona como tal del sistema nervioso autónomo, sea parasimpático o simpático, tiene su ubicación en el hipotálamo. Pero para fines didácticos, la primera neurona se va a encontrar en el núcleo que le da origen a nivel del tronco encefálico. Empezamos con el núcleo salivatorio superior, el cual se encuentra en el puente próximo a la línea media. Desde este núcleo van a partir fibras que se van a embarcar en el nervio intermedio. Este núcleo como tal representa el cuerpo neuronal de la primera neurona y las fibras que ingresaron por el nervio intermedio son la prolongación periférica de esta neurona. Se embarcaron en el nervio intermedio, ingresan al canal facial por el trayecto que ya conocemos y se encuentran con el ganglio geniculado. Es importante otra vez hacer hincapié en que el ganglio geniculado no tiene ningún tipo de sinapsis. Las fibras van a pasar de largo. Entonces las fibras pasan de largo por el ganglio geniculado, siguen el trayecto principal del nervio facial a lo largo del canal facial hasta que se encuentran con el nervio cuerda del tímpano. Se embarcan en este nervio y buscan salir del cráneo a través de la fisura petrotimpánica. Es correcto afirmar que estas fibras salen del cráneo porque son fibras de tipo motriz, es decir, que van del sistema nervioso central hacia la periferia. El nervio cuerda del tímpano, una vez que transporta estas fibras, va a caer en la fosa infratemporal y se va a encontrar con el nervio lingual, que es un ramo del nervio trigémino, y se van a comunicar sin intercambiar ningún tipo de fibra. Simplemente el nervio lingual está ayudando al nervio cuerda del tímpano a poder llegar hacia la cavidad oral, para poder encontrarse ahora con el ganglio submandibular. El ganglio submandibular representa el cuerpo neuronal de la segunda neurona de la vía. Y aquí
Si va a existir sinapsis, la información se va a entregar, se va a relevar a otra neurona. Todo lo que vino antes de este ganglio, es decir, desde el núcleo salivatorio superior hasta la llegada al ganglio submandibular, se conoce con el nombre de fibra preganglionar. Y la fibra que parte del ganglio una vez hecha la sinapsis se conoce como fibra postganglionar y se va a dirigir a la glándula submandibular, a la sublingual y a pequeñas glándulas que se encuentran en la lengua. La secreción de moco también es similar. Tiene su origen en el núcleo salivatorio superior, va a discurrir por el trayecto que ya conocemos, se encuentra con el ganglio geniculado, pero a diferencia del trayecto anterior, este no va a seguir el curso principal del facial, sino que va a tomar el camino del nervio petroso mayor, que como mencionamos en un inicio, va a emerger en la cara anterior de la porción petrosa del temporal a través de un hiato que tiene el mismo nombre del nervio. Va a dirigirse hacia anterior y hacia medial en busca del foramen lacerum para finalmente encontrarse con el nervio petroso profundo con el cual se va a comunicar. Una vez dicho esto, estos nervios van a formar el nervio del canal pterigoideo que se encuentra discurriendo a lo largo del canal del mismo nombre ubicado en el espesor del hueso esfenoides. Finalmente este nervio va a llegar a la fosa pterigopalatina, donde se va a encontrar con un ganglio del mismo nombre. Y al igual que en la vía anterior, el ganglio va a representar el cuerpo neuronal de la segunda neurona de la vía. Todo antes del ganglio es fibra preganglionar y lo que va después es una fibra postganglionar. Esto quiere decir que a nivel del ganglio existe una sinapsis. Nuevamente se releva la información a la siguiente neurona. La fibra postganglionar se va a embarcar en la vía del nervio nasopalatino, palatino mayor y nervio palatino menor. Esto en cuanto a la parte parasimpática que está mediada netamente por el nervio facial. Pero dado que en el sistema nervioso autónomo no todo el tiempo va a predominar el parasimpático o el simpático, sino que van a estar contrarregulándose continuamente, nos toca analizar la otra parte. Habíamos dicho al inicio que las fibras autónomas tenían su cuerpo neuronal en el hipotálamo. Ahí empezaba toda la vía. Estas fibras iban a descender a lo largo de la médula espinal e iban a llegar, en este caso, hasta los segmentos T1 y L2 de la médula espinal, que se conocen como toracolumbar. Aquí tiene asiento el simpático a través de las astas intermediolaterales. Ahí se releva información, pero sigue siendo dentro del mismo sistema nervioso central. Es por esto que aquí no hablaremos de fibra preganglionar y postganglionar todavía. Entonces, el cuerpo neuronal ubicado en el asta intermediolateral va a proyectar una fibra que va a dirigirse a través del tronco simpático hacia el ganglio cervical superior. Aquí se va a establecer la sinapsis de la vía. Entonces, todo antes del ganglio cervical superior es preganglionar y lo que viene después es postganglionar. La fibra postganglionar puede adoptar dos comportamientos, dependiendo. En el caso de las fibras que van a inhibir la secreción de saliva, se van a embarcar en la arteria facial, van a formarle un plexo alrededor a la arteria para poder llegar a la glándula submandibular. ¿Y exactamente por qué esta arteria? Es que esta arteria cruza por la cara profunda de la glándula submandibular, entonces es el vehículo ideal para poder alcanzar este destino. Además de estas fibras, van a desembarcarse y van a pasar de largo por el ganglio submandibular, dado que como ya hicieron sinapsis en el ganglio cervical superior, no tienen que hacer sinapsis en este ganglio, y así también van a repartirse después hacia las glándulas sublingual y pequeñas glándulas de la lengua. El segundo comportamiento que pueden tomar las fibras postganglionares que nacen en el ganglio cervical superior es formar un plexo alrededor de la arteria carótida interna que va a buscar ingresar al cráneo. Entonces se forma el plexo carotidio interno. Y conforme la arteria carótida interna está ingresando en el cráneo, las fibras postganglionares van a abandonar al plexo carotidio interno y se va a formar el nervio petroso profundo, que como ya explicamos va a unirse con el petroso mayor, van a formar el nervio del canal pterigoideo, van a caer en el ganglio pterigopalatino y esta fibra, como es postganglionar, no hará sinapsis,
sino que pasará de largo y se embarcará, al igual que hicieron las fibras parasimpáticas, en el nervio nasopalatino, en el nervio palatino mayor y en el nervio palatino menor. De esta manera, el simpático va a inhibir la secreción de saliva y la producción de moco. En estos momentos vamos a revisar cómo se secretan las lágrimas gracias al nervio facial. El mecanismo, cabe destacar, es muy similar en cuanto a la parte funcional, solo difiere en las vías que toma para poder realizarlo. Asimismo, vamos a emplear un esquema en el cual visualizamos cómo se dirigen las fibras a través de los nervios y veremos las estaciones nerviosas importantes de la vía en cuestión. Empezamos con el núcleo lagrimal. El núcleo lagrimal en verdad es un subnúcleo del núcleo salivatorio superior. En verdad se toma como un núcleo aparte por una sencilla razón funcional. Y es que las neuronas que se encuentran aquí van a dar inervación de tipo parasimpática exclusivamente a la glándula lagrimal. Entonces, el núcleo lagrimal representa el cuerpo neuronal de la primera neurona de esta vía. Las fibras que nacen en este núcleo van a embarcarse, al igual que las precedentes, en el nervio intermedio. Van a llegar por la vía que ya conocemos hasta el ganglio geniculado, y recordamos una vez más que este ganglio es netamente una estación sensitiva. No existe sinapsis alguna, las fibras pasan completamente de largo. Se embarcan en el nervio petroso mayor, que se comunica con el nervio petroso profundo, forman el nervio del canal pterigoideo, caen exactamente en la fosa pterigopalatina, donde encuentran al ganglio del mismo nombre. Este ganglio, una vez más, es parte del nervio trigémino, no del nervio facial. Estas fibras hacen sinapsis a nivel de este ganglio pterigopalatino. Entonces, el ganglio pterigopalatino representa el cuerpo neuronal de la segunda neurona de esta vía, es decir, que la información se va a relevar, se va a entregar a otra neurona para que ella se encargue de producir la acción como tal. Desde aquí van a partir fibras que se van a embarcar en el nervio maxilar, que es un ramo del trigémino, se van a embarcar a su vez en el nervio cigomático, en el nervio cigomático temporal y finalmente en un ramo comunicante de este último nervio con el nervio lagrimal, para así alcanzar de manera directa a la glándula lagrimal y brindarle inervación autónoma. La contraparte simpática va a originarse al igual que sucedía con la salivación y la producción de moco. Entonces nos vamos a centrar en que las fibras postganglionares, es decir, las que partieron ya desde el ganglio cervical superior, habiendo hecho sinapsis, van a formar el plexo carotidio interno, hasta que finalmente van a separarse del plexo a través del nervio petroso profundo, quien se va a unir con el petroso mayor, van a formar el nervio del canal pterigoideo, van a ir hacia el ganglio pterigopalatino y no van a establecer ningún tipo de sinapsis, porque estas fibras ya lo hicieron en el ganglio cervical superior. Van a seguir la misma vía a través del nervio maxilar, el cigomático temporal, un ramo comunicante, para alcanzar el nervio lagrimal y así llegar a la glándula e inhibir la secreción de lágrimas. Seguimos esta explicación con la función del gusto. La función del gusto no es exclusiva del nervio facial. Es una función que la comparte con el nervio glosofaríngeo y con el nervio vago. El nervio facial recoge la sensorialidad de los 2/3 anteriores de la lengua y es especialista en recoger los sabores dulces. Para explicar completamente la vía del gusto, vamos a emplear este esquema en que, igualmente que en los anteriores, detallamos todo el trayecto y las estaciones nerviosas importantes de la vía. Es importante decir que al tratarse de una vía sensorial, es decir, va a ir desde la periferia hacia el sistema nervioso, no vamos a empezar con un cuerpo neuronal o con un núcleo como tal, sino que vamos a empezar con una prolongación, en este caso una prolongación periférica, y en términos más simples va a ser la fibra
de la primera neurona. Entonces, inicia esto con el nervio cuerda del tímpano. Pero habíamos dicho en un inicio, cuando vimos acerca de la salivación, que el nervio cuerda del tímpano llevaba fibras de tipo motriz, que daban inervación parasimpática, autónoma, y esas fibras eran eferentes y se proyectaban del sistema nervioso central a la periferia, por tanto las fibras salían. Pues bien, el nervio cuerda del tímpano también lleva fibras de carácter sensorial, es decir, que van a ir de la periferia al sistema nervioso central. Por eso es que en un inicio se dijo, cuando revisamos la aparición del nervio cuerda del tímpano como un ramo colateral del nervio facial, que el nervio simplemente pasaba, porque había fibras que entraban y salían. En este caso, las fibras entran. El nervio cuerda del tímpano representa la fibra y de manera más exacta la prolongación periférica de la primera neurona de esta vía. Vamos a ver que estas fibras recogen la sensorialidad, la información gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. Van a ingresar al nervio y una vez más destacamos que el nervio cuerda del tímpano alcanza la cavidad oral y a la lengua gracias a que se comunica con el nervio lingual sin intercambiar ningún tipo de fibra. Cada quien va organizado en un bando diferente. Estas fibras tienen su cuerpo neuronal asentado en el ganglio geniculado ubicado en la porción petrosa del temporal, exactamente dentro de la porción petrosa, a lo largo del canal facial. En el ganglio geniculado no existe sinapsis alguna, simplemente es el cuerpo de la primera neurona. Las fibras van a tener que pasar. Desde aquí se van a proyectar fibras a través de la prolongación central de esta neurona hacia el núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario representa el cuerpo neuronal de la segunda neurona de la vía. Y haciendo énfasis en el núcleo del tracto solitario, vamos a analizar cómo funciona este núcleo. Este núcleo está dividido en 3 partes, una parte más rostral, una parte intermedia y una parte caudal. La parte más rostral se encarga de recibir la información gustativa. Y a su vez, esta parte rostral se encuentra segmentada en 3 porciones. La primera y más alta le corresponde al nervio facial, la segunda al glosofaringio y una pequeña parte más caudal le corresponde al nervio vago. Dicho esto, vemos que desde el núcleo del tracto solitario parten fibras que van a buscar al tálamo, se proyectan al tálamo. Entonces el tálamo se comporta, exactamente sus núcleos, como el cuerpo de la tercera neurona de la vía, y desde el tálamo, a su vez, se van a proyectar fibras hacia el área gustativa primaria, donde va a empezar la interpretación del gusto como tal. Por último, revisaremos la función sensitiva. Aunque la función sensitiva del nervio facial es corta, es pequeña en área, eso no le quita importancia. En este gráfico evidenciamos la vía completa que vamos a detallar paso a paso. Y en este otro gráfico veremos qué territorio exactamente recoge el nervio facial en cuanto a su función sensitiva. Y una vez más, revisaremos cuáles son las estaciones nerviosas a tener en cuenta dentro de la vía. Una vez más, se destaca el hecho de que al ser una vía sensitiva, va a ir de la periferia hacia el sistema nervioso central. Es decir, que vamos a empezar con la prolongación periférica de una neurona, una fibra prácticamente. Iniciamos con el ramo del meato acústico externo. Este ramo representa la fibra o la prolongación periférica de la primera neurona de la vía sensitiva. El ramo del meato acústico externo está recogiendo la parte sensitiva de la concha auricular y del meato acústico externo. Esta información llega hacia el ganglio geniculado, y en verdad es que la prolongación periférica recogió y lo envía hacia el soma neuronal, que está representado por el ganglio geniculado. Entonces este ganglio es la primera neurona de la vía como tal, y aquí no existe sinapsis, es solo una estación sensitiva. Desde el ganglio geniculado va a partir una fibra central que va a ir a buscar al núcleo espinal del trigémino. El núcleo espinal del trigémino da asiento neuroanatómico al cuerpo neuronal de la segunda neurona de la vía. Revisemos a profundidad el núcleo espinal del trigémino. Vemos en la siguiente imagen
que mientras más cercana se encuentra la información sensitiva de la boca, va a ocupar un lugar más rostral, más alto en el núcleo espinal del trigémino. Mientras más alejada, la información va a ir hacia una zona más caudal. Entonces, como la región de la oreja, es decir, la concha auricular y el meato acústico externo, se encuentran lejos de la boca, entonces van a ocupar una posición más inferior. En esta posición más inferior va a llegar la información del nervio facial. Cabe destacar que el nervio facial no va a llegar solito, sino que también va a llegar información de la concha auricular y el meato acústico externo que viene a través del nervio glosofaringeo y el nervio vago. Ellos complementan la inervación de esta región. Dicho esto, las fibras van a proyectarse desde el núcleo espinal del trigémino hacia el tálamo. El tálamo se comporta como el cuerpo neuronal de la tercera neurona de esta vía. Y finalmente, desde el tálamo se van a proyectar fibras hacia el área somatoestésica primaria, es decir, en la corteza cerebral, donde va a empezar el fenómeno de la interpretación de esta información de tipo sensitiva. La principal alteración del nervio facial es la parálisis facial, que puede ser supranuclear y producir una parálisis facial central, o infranuclear o nuclear y producir una parálisis facial periférica. En la parálisis facial central se afecta solo el sector inferior de la cara, pero en la parálisis facial periférica se afecta tanto el sector inferior como el superior. Entonces, si nos detenemos un momento a pensar, nos va a surgir la siguiente duda. ¿Por qué se manifiesta de dicha manera? La respuesta a ese interrogante es la siguiente. El núcleo motor del nervio facial tiene una cara superior y una inferior, de las cuales salen fibras tanto para el ramo temporofacial como para el cérvico-facial, correspondientemente. Ambas partes del núcleo recibirán una primera neurona que viene desde la corteza motora exactamente del área 4. La diferencia es que la parte superior recibirá inervación bilateral y la parte inferior recibirá inervación contralateral. En la parálisis facial central se lesiona la vía córtico-nuclear, en este caso la vía córtico-nuclear derecha. Entonces, las fibras del ramo temporofacial izquierdo no se verán afectadas, porque la parte superior del núcleo motor del facial tiene inervación bilateral. Por ende, si se afectan en un lado, el otro estará intacto. Pero sí se verán afectadas las fibras del nervio cérvico-facial, porque la parte inferior del núcleo motor del facial tiene inervación contralateral. Pero en la parálisis facial periférica se afecta el núcleo o el nervio facial como tal, es decir, que se lesionará las fibras que se dirigen tanto al nervio temporofacial como cérvico-facial. En este caso, esta lesión del nervio facial izquierdo se manifestará en la hemicara izquierda, es decir, que es ipsilateral. La parálisis facial central, como ya se mencionó, solo afecta la división cérvico-facial contralateral. Por ende, las manifestaciones clínicas incluirán borramiento del surco nasogeniano, desviación de la comisura hacia el lado sano, y como la lesión no afecta la división temporofacial, el paciente podrá arrugar la frente, cerrar el ojo del lado paralizado y fruncir la ceja del mismo lado. El reflejo corneano y conjuntival estará presente. El signo de Revilliot es positivo cuando el paciente no puede ocluir aisladamente el ojo del lado afectado sin haber hecho lo mismo con el lado sano, y está presente solo en una parálisis facial central. También se preservan los movimientos mímicos involuntarios, es decir, si una persona le cuenta un chiste a un paciente, él se podrá sonreír de manera normal. Pero si él quiere hacerlo por voluntad propia, sonreír, no lo va a poder hacer,
porque están afectados los movimientos voluntarios. Ahora que sabemos las manifestaciones clínicas de una parálisis facial central, podemos identificar en esta imagen que las fibras del ramo cérvico-facial derecha están afectadas. Sabiendo eso, pregunto, ¿dónde estaría la lesión? Si contestaste en la vía córtico-nuclear izquierda, estás en lo correcto. Las causas de una parálisis facial central dependen si es bilateral o unilateral. En caso de que sea bilateral, se debe a un síndrome pseudosupravulvar o supravulvar, por una encefalopatía vascular o una enfermedad de la motoneurona, como la esclerosis lateral primaria o amiotrófica. Y en caso que sea unilateral, puede deberse a un ictus, una hemorragia, un tumor u otra patología. Pero la causa más común de parálisis facial central es el ictus. Cuando la parálisis facial central es unilateral, estará acompañada de una hemiparesia facio-brachiocrural contralateral, y si es bilateral, se asocia a un síndrome piramidal y compromiso de nervios craneales bajos. El paciente tendrá paresia velopalatina, orolinguofacial, disfonía, disfagia, entre otros. La parálisis facial periférica afecta el ramo temporofacial y cervicofacial ipsilateral. Por ende, las manifestaciones clínicas incluirán borramiento del surco nasogeniano, desviación de la comisura al lado sano, aplanamiento de las arrugas frontales, el paciente no podrá cerrar el ojo, tendrá descenso de la ceja del lado afectado, habrá logoftalmia, es decir, que el ojo está más abierto por parálisis del músculo orbicular de los párpados, las lágrimas se derraman sobre las mejillas en lugar de ser dirigidas al conducto lagrimal, a eso se lo conoce como epífora, no tendrá reflejo corneano ni conjuntival, el signo de Revilliot estará ausente porque solo está presente en una parálisis facial central, el signo de Bell es positivo y se manifiesta cuando se le pide al paciente que cierre los ojos y eleva el globo ocular hacia arriba, como podemos ver en el siguiente video. Ciérralos. Ábralos. Otra vez. Ciérralos. Este signo de Bell solo está presente en una parálisis facial periférica. El signo de negro también será positivo y se da cuando se le pide al paciente que mire hacia arriba y el ojo del lado paralizado excursiona más que la mirada del ojo sano. Además, se verá afectada los movimientos voluntarios e involuntarios y estará asociada a una hipoestesia en el conducto auditivo externo. Las causas principales de una parálisis facial periférica acorde con la ubicación de la lesión. Dependiendo el lugar exacto de la lesión, habrá manifestaciones adicionales a las que ya se mencionó. Por ejemplo, si la lesión se encuentra en el puente exactamente en el núcleo, la causa principal es un ictus o una hemorragia y suele asociarse a un compromiso del nervio abducens, el sexto nervio craneal. Por ende, habrá una parálisis del músculo recto externo del globo ocular por compromiso de este nervio. Pero no hay trastornos del gusto, lacrimales o salivales, porque dichas fibras provienen de los núcleos salivar superior y lacrimal y no están comprometidos. Si la lesión se encuentra entre la emergencia, es decir, en el ángulo pontocerebeloso y el conducto auditivo interno, la causa más frecuente es un neurinoma del nervio facial. Aquí se afecta la raíz motora del nervio facial y el nervio intermedio. También suele asociarse con un compromiso de los nervios vestíbulo coclear y el nervio trigémino. Por ende, habrá trastornos del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua y eventualmente trastornos en la salivación
en la lacrimación. Además, hay hipoacusia. Si la lesión está entre el conducto auditivo interno y el ganglio geniculado, la causa más frecuente puede ser por una comprensión o por un síndrome de Melkersson-Rosenthal. Aquí se afecta la raíz motora y el nervio intermedio. En el lado afectado se observará un trastorno del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua, algiacusia por paresia del músculo del estribo, eventualmente trastornos en la salivación por el compromiso de la cuerda del tímpano, trastornos en la lacrimación por compromiso del nervio petroso superficial mayor, cuyas fibras parasimpáticas provienen del núcleo lacrimal. Y si la lesión está en el ganglio geniculado, la causa más común es el síndrome de Rasan-Home. En este síndrome se da por una infección del ganglio geniculado por el virus del herpes zóster. Además de la parálisis facial periférica, suele haber hipoestesia en el conducto auditivo externo y en la parte superior del pabellón auricular. Puede estar afectado el nervio vestíbulo coclear y en ese caso tendrá acúfenos, sordera y vértigo. Por compromiso del nervio vestíbulo coclear, hipoestesia superficial de la cara con hiporreflexia corneana por compromiso del nervio trigémino. Si la lesión se encuentra entre el ganglio geniculado y el nervio estapedio, la causa más común es por un trauma, al igual que si se encuentra entre el nervio estapedio y la cuerda del tímpano. Aquí habrá trastornos gustativos en los 2/3 anteriores de la lengua, como ageusia y disgeusia, por compromiso de la cuerda del tímpano. Eventualmente, trastornos en la salivación por el compromiso de la cuerda del tímpano, que transporta fibras parasimpáticas provenientes del núcleo salivar superior, las cuales se dirigen a la glándula submaxilar y sublingual. Si la lesión se sitúa por encima de la emergencia del nervio del músculo del estribo, habrá hiperacusia o algiacusia, como consecuencia de la no atenuación de las oscilaciones de los huesecillos del oído por atonía de este músculo. Si la lesión se sitúa por abajo del agujero estilomastoideo, la causa más frecuente es un tumor de la glándula parótida. Las causas de una parálisis facial periférica también se pueden identificar de acuerdo a su disposición, si es unilateral o si es bilateral. Si es unilateral, puede ser por una parálisis idiopática o también conocida como parálisis de Bell por un síndrome de Rasan-Home, una otitis aguda o crónica, un tumor en la glándula parótida o un traumatismo. Y si es bilateral, la causa más común es un síndrome de Guillain-Barré, una neuroborreliosis, sarcoidosis, un síndrome de Melkersson-Rosenthal, VIH, sífilis, entre otros. Exploración del nervio facial. Aquí se evaluará su función motora y sensorial. Empezando con la función motora, es importante percatarse si el paciente presenta alguna alteración en la expresión facial, como la caída de la ceja, ausencias de arrugas en la frente, si existe una desviación de una comisura labial al hablar, la presencia de cialorrea, es decir, la salida de saliva por un lado de la boca. Una vez finalizada esta observación, se procede a realizar las técnicas de exploración. Se le ordena al paciente que leve las cejas, que arrugue la frente, que frunza el ceño, que cierre los ojos, que sonría, que muestre los dientes, que silbe. También hay que observar la simetría de los pliegues de los surcos y de las comisuras labiales. Se le pide que llene de aire la boca y pronuncie ambas mejillas. Con los dedos índices se le ejercerá presión de manera simultánea con el objetivo de notar si hay escape del aire por uno de los lados de la boca. Se explora la fuerza del cierre de los párpados, diciéndole al paciente que mantenga sus ojos fuertemente cerrados y que no los abra mientras el evaluador trate de abrirlos, elevando los párpados con los pulgares. Esta exploración de la función motora toma relevancia al permitir diferenciar una parálisis facial central de una periférica. En el caso de una parálisis central, la parte de la frente no se verá comprometida, por lo que el paciente podrá fruncir el ceño y presentar las arrugas de la frente.
A su vez, el ojo del lado de la parálisis no presentará mayor daño y será capaz de cerrarlo, además de no presentar epífonos. En el caso de la parálisis periférica, toda la cara estará comprometida, por lo que el paciente ante la exploración no podrá realizar movimientos y presentará la oftalmia epífora, además de cielorrea. Evaluación de la función gustativa. Considerando que el nervio facial se encarga de captar sabores dulces y salados, se explorará el gusto de cada milengua en sus 2 tercios anteriores. Para ello, se necesita tener listos hisopos, algodonados y vasos o frascos con las sustancias que el paciente probará. Para lo dulce, se suele usar azúcar. Para lo salado, sal común. El jugo de limón como sustancia ácida y la quinina para el sabor amargo. Aparte, se necesitará 4 tarjetas que indiquen los sabores a probar y una botella con agua para que el paciente se enjuague la boca entre una degustación y otra. Dicho procedimiento se le explicará al paciente y luego se procederá a realizar la examinación. Primero una mitad de la lengua y luego la otra. Entonces, la exploración inicia colocando el hisopo algodonado ya humedecido con la sustancia en la parte interior de la hemilengua, recordándole al paciente que mantenga la lengua afuera, para evitar que cierre la boca, ya que si lo hace, la sustancia puede llegar al tercio posterior. Luego se le pide que indique con su dedo cuál de los sabores fue el que probó. Y una vez realizado esto, el paciente tendrá que enjuagarse la boca con agua, se repite los pasos anteriores para cada sabor, se explora de la misma forma la otra milengua y se registran los resultados de la exploración. La función principal del séptimo nervio es de la expresión facial. Por lo tanto, hay que percatarnos si el paciente presenta lo que son ausencias en la arruga de la frente, si la ceja presenta una caída, si también la comisura de la boca también está deprimida, ¿ya? En cuanto al examen físico del nervio facial, vamos a comprobar la función motora. Entonces, le pediremos al paciente que arrugue la frente, haga un seño, ¿ya? También le diremos al paciente que eleve las cejas, ¿ya? Le diremos al paciente que presione o que cierre fuertemente lo que son los ojos, ¿ya? Y que no los abra pese a la presión que nosotros ejerzamos, ¿ya? Ahora nos vamos. Ya luego le diremos al paciente que infle sus mejillas, ¿ya? Y nosotros ejerceremos cierta presión para ver si hay alguna fuga de aire. También le diremos al paciente que muestre los dientes para ver si existe alguna asimetría. Para evaluar la función gustativa del séptimo nervio, le haremos degustar al paciente 4 sabores: salado, dulce, agrio y ácido. Con la ayuda de un hisopo lo colocaremos dentro de la sustancia. Le diremos al paciente que saque la lengua y que no cierre la boca. Le daremos de degustar y le diremos que nos señale cuál fue la sensación que le gustó. A continuación se presentarán los 2 casos clínicos. Presentación del primer caso clínico. Se comunica el caso de una paciente femenina con antecedentes personales de 72 años de edad y ocupación ama de casa. La paciente presenta antecedentes patológicos, los cuales son diabetes mellitus tipo 2, desde hace 40 años en tratamiento con linagliptina, hipertensión arterial de 10 años de evolución en tratamiento con captopril, y dislipidemia de 8 años de evolución en tratamiento con pravastatina. El siguiente dato que diré a continuación es de suma importancia, ya que nos va a orientar hacia el diagnóstico del caso clínico. Y este es que la paciente refiere llevar un mal control metabólico por más de 4 meses. Descripción del caso clínico. En la primera consulta, la paciente presenta malestar general, odinofagia, otalgia izquierda, cefalea frontotemporoparietal izquierda de 8 días de evolución. Al realizar lo que es la exploración física, esta se encontraba normal. Sin embargo, destacaba un único dato patológico, que era que el conducto auditivo externo izquierdo se encontraba hiperémico.
El tratamiento fue eritromicina e ibuprofeno, sin presentar mejoría clínica, por lo que 6 días después acude nuevamente a facultativo y en esta segunda consulta presenta vómito intenso, escalofríos, sensación de inestabilidad intensa, tensión arterial alta con valores de 171-79 milímetros de mercurio y la paciente se encontraba afebril. Se realiza exámenes de laboratorio. Los resultados fueron los siguientes. El que destaca aquí es el hematócrito, en el cual se encuentra con un porcentaje menor de lo normal. Al realizar la exploración física, la paciente presentaba nistagmos espontáneos con fase rápida a la derecha, dog-bit horizontal y cambiante. Al realizar una otoscopía, mostró ambas membranas timpánicas íntegras y referencias conservadas. Al realizar la exploración neurológica, presentaba parálisis facial en el tercio medio e inferior de la hemicara izquierda, respetando la musculatura de la frente. Contaba con borramiento del surco nasogeniano y desviación de la comisura labial hacia el lado derecho. Al realizar la exploración de los nervios craneales 5, 6, 9, 10, 11 y 12, no presentaba alteraciones. En cuanto a la sensibilidad, esta se encontraba conservada y la fuerza motora contaba con un puntaje de 5 de 5 según la escala de Daniels, tanto en extremidades superiores como inferiores, significando que la fuerza motora de la paciente se encontraba normal. Además, no presentaba dismetrías ni disdiadococinesias. Hasta este punto se sospecha que la etiología es central o periférica. Para poder determinar esto vamos a diferenciar 3 aspectos: el tipo de parálisis facial, el tipo de vértigo y el tipo de nistagmo. En cuanto al tipo de parálisis facial, vamos a diferenciar entre una central y una periférica. A breves rasgos, la parálisis facial central va a estar afectado lo que es el ramo terminal del nervio facial denominado cervicofacial. Entonces, en el paciente la parálisis se presentará solo en la parte inferior de la hemicara. En la parálisis facial periférica va a estar afectados los 2 ramos terminales del nervio facial, tanto el cervicofacial como el temporofacial, por lo que el paciente presentará una parálisis de toda la hemicara completa. En cuanto a la clínica, en la parálisis facial central, como solo está afectando la parte inferior de la hemicara, podrá mover lo que es la musculatura frontal y orbicular, pudiendo levantar la ceja, arrugar la frente y cerrar el ojo. En cuanto a la parálisis facial periférica, como está afectado toda la hemicara, no lo podrá realizar. En cuanto al signo de Bell, en el que consiste pedir al paciente que cierre el ojo lesionado, no lo podrá realizar y será positivo este signo de Bell ante presencia de parálisis facial periférica y va a estar ausente en la parálisis facial central. En cuanto a la disociación entre movimientos voluntarios e involuntarios, se presentará disociación en la parálisis facial central y no en la periférica. Un ejemplo de este es contarle una broma al paciente y que éste se ría de manera involuntaria. En cuanto a la afectación del gusto, secreción de lágrimas y salivación, va a estar presente una parálisis facial periférica. Entonces, considerando estas características y las del caso de la paciente de la parálisis facial en la que solo estaba afectada el tercio medio e inferior de la hemicara izquierda, se respetaba la musculatura de la frente, contaba con borramiento del surco nasogeniano y se desviaba la comisura labial hacia el lado derecho, se sospecha que la parálisis facial tiene características centrales. En cuanto al tipo de vértigo y el nistagmo, en el vértigo periférico va a tener un inicio brusco y el central un inicio lento. En cuanto a la morfología, en el vértigo periférico el paciente sentirá que los objetos giran alrededor de él y en el central presentará lo que es mareo e inestabilidad. En cuanto a la evolución, en un vértigo periférico será episódico y en un central será progresivo. En cuanto a la clínica asociada, en un vértigo periférico presentará otología y un cortejo vegetativo y en el central una clínica neurológica. En cuanto al tipo de nistagmo, en el nistagmo periférico presentará una dirección unidireccional, en el central será variable. En cuanto a un nistagmo periférico, el paciente sí se va a fatigar y en el central no. En cuanto a la fijación de la mirada, en un nistagmo periférico sí va a disminuir y en un central no va a variar. Entonces, ante la clínica del paciente y las características del vértigo y nistagmo que son intensidad leve, sin hipoacusia, dirección cambiante, downbeat, horizontal, sin disminución a la fijación de la mirada,
se sospecha que el vértigo y el nistagmo son de origen central. Entonces, con las características de la parálisis facial del vértigo y nistagmo, se sospechará de etiología central. Además de la elevada tensión arterial, de los síntomas del vértigo, de la parálisis facial, del nistagmo y del tiempo de evolución, el cual nos va a recalcar la sospecha de la etiología central. Posteriormente, la paciente es hospitalizada. Ahora, ¿qué sucedió? 12 horas después, la paciente comienza a presentar escamas y escasas vesículas a nivel de la concha y del conducto auditivo externo izquierdo. Estas vesículas y escamas comienzan a aparecer 14 días después del inicio de la otalgia. Comienza a aparecer clínica de una parálisis facial periférica. ¿A qué me refiero con esto? Al principio se sospechaba de una causa central por presentar una parálisis facial central, es decir, de clínica central, pero posteriormente ya la parálisis comenzó a abarcar toda la hemicara izquierda, significando que ya tenía una clínica de parálisis facial periférica. Además, se la estadificó como un Haus-Braumann grado 3. Esta escala de Haus-Braumann grado 3 se lo utiliza para determinar la severidad de una parálisis facial periférica. En el grado 3 significaría que presenta la paciente debilidad notoria no desfigurante, un cierre palpebral completo, puede no elevar el párpado, asimetría en movimientos de boca en máximo esfuerzo, sin sinescias presentes, espasmos musculares. Entonces ya desde este punto nos está llevando el caso clínico a orientarnos hacia una causa periférica. Pero para descartar una causa central, se realizó lo que es un impulso cefálico y una resonancia magnética. En el impulso cefálico resultó positivo a nivel del oído izquierdo, lo que descartó una vez más el origen central. Además, en la resonancia magnética resultó un reporte normal, descartando también el origen central. Posteriormente también se descartó un evento vascular cerebral. Con todo esto, ¿qué quiere decir entonces y a dónde lleva el caso clínico? Ya con la presencia de las vesículas en el pabellón auricular, con la parálisis facial periférica y descartando la etiología de origen central, se pudo determinar que se trataba de un caso de síndrome de Ramsay-Hunt. Se inició inmediatamente el manejo de una parálisis facial periférica por varicela zoster a base de prednisona de 25 miligramos al día. Aciclovir a dosis de 800 miligramos cada 4 horas. Se manejó por medicina interna y endocrinología la presión arterial y la glicemia respectivamente. En la siguiente imagen podemos ver en la imagen A cómo se da la presencia de las vesículas y de las escamas escasas a nivel del pabellón auricular. Y en la imagen B se puede ver cómo evolucionó la clínica de parálisis facial central a una parálisis facial periférica, ya que ya no presenta tampoco lo que son las arrugas en la frente, la paciente. Y podemos ver también la desviación de la boca hacia el lado sano. Y con todo esto, ¿qué es el síndrome de Ramsay-Hunt? Nos preguntaremos. Pues bien, el síndrome de Ramsay-Hunt, o conocido también como herpes zóster óptico o cefálico, es una reactivación del virus del herpes zóster acantonado en el ganglio geniculado de aquellas personas que ya han padecido lo que es varicela. En su presentación clásica se va a asociar a otalgia, a vesículas en el pabellón auricular y en el conducto auditivo externo ipsilateral, además de una parálisis facial periférica. En el siguiente cuadro podremos ver el estadio que presenta el síndrome de Ramsay-Hunt con su sintomatología. En el estadio 1 va a presentar otalgia más erupción vesiculosa en el territorio del nervio facial. En el estadio 2 va a presentar la sintomatología del 1 más parálisis facial periférica homolateral. En el estadio 3 va a presentar la sintomatología del 2 más acúfenos e hipoacusia perspectiva de difícil recuperación y más adelante clínica vertiginosa. Y ya en el estadio 4 presentará sintomatología del estadio 3 más afectación de otros pares craneales, sobre todo del 5. Ahora con todo esto, ¿nuestra paciente presentó de esta manera la evolución del síndrome? La respuesta es que no. Así que no siempre se va a presentar de la misma manera.
A partir de este momento nos vamos a plantear algunas preguntas que se pudieron presentar en el desarrollo del caso clínico. La primera sería, ¿por qué se presentó primero parálisis facial central y luego se reflejó como periférica? Según estudios y en la literatura menciona que la parálisis facial suele alcanzar su máxima intensidad dentro de la primera semana desde el comienzo de los síntomas. En nuestra paciente, la instalación de la parálisis facial completa de características periféricas se pudo apreciar ya alrededor de los 14 días posteriores al inicio del otalgia. Otra pregunta sería, ¿siempre se presenta primero la erupción vesiculosa y después la parálisis facial? La respuesta es que no, ya que según un estudio realizado por Petersen, donde revisó lo que son 2.500 casos diagnosticados con parálisis de Bell, y demostró que aunque la aparición de las vesículas suelen ser anterior a la parálisis facial, un 14% de los casos pueden presentar la erupción vesicular posterior a esta, como es en este caso, ocasionando un retraso en el diagnóstico, ya que su periodo prevesicular duró 15 días, tomando como punto de partida el inicio de la otalgia y presentándose la erupción vesiculosa un día posterior al inicio de la parálisis facial. Otra pregunta sería, ¿existe fase prodrómica? ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, si se presentan signos y síntomas que nos puedan orientar a un síndrome de Rasain-Hood antes de la aparición de la parálisis facial y las vesículas en el área del pabellón auricular. La respuesta es que sí, y esta va a estar caracterizada por presentar cefalea prevesicular y otalgia. La cefalea prevesicular está descrita que suele ser lateralizada al lado afectado, de intensidad moderada a severa, con una duración promedio de 3 días, que despierta al paciente del sueño y por lo regular los pacientes refieren nunca haber tenido una experiencia de dolor similar. En este caso de nuestra paciente, tanto la otalgia como la cefalea se presentaron 14 a 15 días previos de la erupción cutánea y la duración de la cefalea fue de 5 días. Bueno, además de la cefalea prevesicular y de la otalgia, se pueden presentar otros síntomas que preceden al síndrome de Rasain-Hood, es decir, a la presencia de las vesículas. Y estos pueden ser la astenia, la dinamia, la fiebre, la anorexia, las náuseas y el vómito. Otra pregunta es, ¿la paciente presentó hipoacusia? ¿Por qué la paciente refiere vértigo con características centrales? Ahora, ¿por qué nos tendríamos que preguntar esto? Cuando vimos el cuadro de los estadios del síndrome de Rasain-Hood, cuando llega al estadio 3, el síndrome, la paciente tendría que comenzar a presentar hipoacusia y más adelante una clínica vertiginosa. Recordemos que la paciente sí presentaba en sí una clínica vertiginosa. ¿Y por qué se presentó esto? Como ya lo nombré, al avanzar la enfermedad en el tercer estadio, el paciente presenta una hipoacusia y los síndromes vestibulares. Entonces, este síndrome vestibular se va a presentar ya que además de la afectación del nervio facial, otros nervios también se pueden lesionar. En estos casos podemos encontrar afectación del 9, del 10 y del octavo nervio, afectando lo que es la sensación gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua, la audición y la secreción lagrimal. En el caso de verse afectado lo que es el nervio vestibulococlear, puede lesionarse también sus dos ramos. Si se lesiona el ramo coclear, se manifiesta con la hipoacusia y la tinnitus. Y si se lesiona el vestibular, se va a manifestar con vértigo, náusea, vómito y nistagmo, que por lo general se va a producir en el lado sano. En el caso de nuestra paciente, se dio la presencia de vértigo con características de origen central, pero esto se debió a la paresia vestibular aguda ocasionada por la infección del nervio vestibular por el virus de la varicela zoster. Ahora, en cuanto a la hipoacusia, nuestra paciente no presentó una evolución para que afecte y llegue a grado de hipoacusia, a pesar de haber presentado los síntomas vestibulares. Como puede verse en la imagen, se observa la audiometría de tonos puros de nuestra paciente que revela una curva de enorme acusia izquierda.
bien, y por último, nos deberíamos preguntar, ¿por qué la paciente presentó síndrome de Ras-Al-Kut? Pues bien, al principio de la presentación, yo referí que la paciente presentaba un mal control metabólico y esto puede ser una causa primordial, ya que va a ocasionar un riesgo de descontrol de las cifras de glicemia, así como también del estado de inmunodepresión, por lo que es un factor predisponente a la reinfección por el virus de la varicela zoster. ¿Qué quiero decir? Que como presentó este control metabólico ya hace 4 meses, provocó que la paciente presente un riesgo a que el virus se active y eso ocasionó, ya que el virus sí se activó y se produjo lo que es el cuadro clínico. Entonces, ¿qué pasó con nuestra paciente? Pues bien, durante el seguimiento la paciente mostró poca cooperación en cuanto al control metabólico. Sin embargo, la parálisis facial evolucionó favorablemente, llegando a presentar un Howe-Brackmann de tipo 2, en el cual este significaría una leve debilidad evidente en el examen meticuloso, cierre palpebral completo con mínimo esfuerzo, leve asimetría en sonrisa con máximo esfuerzo, sin sinencias apenas perceptibles, sin espasmo y contracturas. Además, ya la paciente actualmente se encuentra en rehabilitación vestibular con el fin de disminuir la inestabilidad residual. Aquí ya se puede ver cómo la parálisis fue mejorando y tuvo una mejor evolución. Presentación del segundo caso clínico. Se refiere al caso de un paciente con antecedentes personales de edad de 45 años. Presenta antecedentes patológicos que son síndrome epiléptico desde los 4 años de edad, con crisis tónico-clónicas generalizadas en tratamiento con leve tiracetam y fenitoína, además de retardo en el desarrollo cognitivo. Descripción del caso clínico. El paciente llegó a consulta con familiar, el cual refirió un cuadro de déficit motor de hemicuerpo izquierdo, de la hemicara derecha, disartria y deterioro del estado de conciencia. Al realizar la exploración neurológica, el paciente presentaba parálisis facial periférica derecha, pupilas isocóricas normoreactivas de 3 milímetros, desviación ocular medial derecha, mirada conjugada conservada y hemiplegia brachiocrural izquierda. Se le realizó exámenes complementarios entre los que se encuentran un TAC cerebral simple, donde se evidencia un sangrado extenso que compromete la región del pedúnculo cerebral y la unión ponto-vulvar, indicando que la afectación se está dando en la región anterior del tronco cerebral, específicamente en la parte anteroinferior del puente y superior del bulbo. Ahora la pregunta es, ¿qué causó el sangrado? Se descarta el antecedente de hipertensión arterial, ya que las cifras tensionales fueron tomadas al ingreso y estas se encontraban dentro de los parámetros normales. Posteriormente, el diagnóstico va orientado en identificar las características del sangrado, por lo cual se tiene que descartar alteraciones vasculares de tipo angioma cavernoso versus malformación arteriovenosa. En la presente imagen se pueden apreciar el TAC cerebral simple. En la imagen A se puede observar lo que es un área espontáneamente hiperdensa a nivel del bulbo raquídeo de predominio derecho, con importante edema perilesional en el tallo cerebral. Y en la imagen B podemos ver cómo asciende en longitud a la protuberancia hasta hacerse puntiforme a nivel del mesencéfalo. Regresando ya al caso clínico, para realizar la diferenciación entre el angioma cavernoso y la malformación arteriovenosa, se le manda a realizar otro examen, que es la panangiografía. Sin embargo, por el alto riesgo de deterioro neurológico y ventilatorio, se continuó el manejo médico en la unidad de cuidados intensivos. Ya en la unidad de cuidados intensivos y bajo soporte ventilatorio, este presentó inestabilidad hemodinámica, con lo que se requirió de inotrópicos. Posteriormente, ya a su estabilización, se realizó la panangiografía cerebral y se descartó la malformación vascular. La panangiografía corresponde a la presente imagen. En esta se puede observar como el tronco de la basilar con la arteria cerebelosa posterior no se encuentra evidencia de ningún tipo de malformación arteriovenosa. Hasta este punto ya podríamos definir qué síndrome produce la clínica del paciente.
La respuesta es sí, ya que sospecharíamos de un síndrome de Millar-Kubler. Entonces la pregunta es, ¿qué es este síndrome y qué es lo que está produciendo? Es decir, ¿qué lo está causando? Para contestar esta última pregunta, consideraremos el aporte dado por el familiar, ya que posterior a todos los exámenes realizados, el familiar entregó una resonancia magnética del cerebro simple del año 2015, que evidenció una pequeña lesión vascular pontina que supone la morfología de un angioma cavernoso de pequeño tamaño, sin sangrar, que se complicó causando una hemorragia a nivel ponto-vulvar, ocasionando lo que es la clínica de síndrome de Millar-Kubler. Y ahora todos nos preguntaremos, ¿qué es el síndrome de Millar-Kubler y cuál es su clínica? Pues bien, el síndrome de Millar-Kubler también va a ser conocido como síndrome pontino-ventral. Este va a ser uno de los síndromes clásicos pontinos cruzados que se producen por una lesión pontina inferior. En cuanto a las causas, este se va a clasificar en tres: causa vascular, traumatismo y tumor y neoplasia. En este caso, en el del paciente, va a presentar una causa vascular por un posible infarto de las ramas perforantes, paramedianas y circunferenciales de la arteria basilar, que van a afectar unilateralmente el puente ventrocaudal. Ahora, ¿qué estructuras anatómicas afecta este síndrome y cuál es su clínica? Podríamos ver en la imagen las principales estructuras anatómicas que afectan, entre las que se encuentran la vía piramidal, el núcleo del sexto nervio craneal y el núcleo del séptimo nervio craneal. Cuando afecta la vía piramidal, el paciente presentará una hemiplegia contralateral en extremidades con respecto de la cara. Cuando se afecta el núcleo del sexto nervio craneal, presentará un estrabismo interno y la pérdida de la potencia para girar el ojo afectado al exterior. Cuando afecta al núcleo del séptimo nervio craneal, presentará una parálisis facial ipsilateral al lado de la lesión. Ahora nos preguntaremos, ¿qué es un angioma cavernoso? Pues bien, un angioma cavernoso será una estructura formada por un conglomerado de dilataciones vasculares, a las que les va a llegar la sangre a través de pequeñas arterias. La sangre va a drenar a vasos normales y también ocasionalmente a estos vasos anómalos, también llamados angiomas vasculares. Estos reciben también sangre de otros territorios normales. Además de estas características, los angiomas vasculares van a presentar un aspecto y un tamaño típico en forma de mora. Van a ser redondos y se van a encontrar dentro del tejido nervioso, pero son independientes de él. Suelen tornar con complicaciones entre las que se encuentran la cefalea, las hemorragias y la epilepsia. En el caso de nuestro paciente se presentó hemorragia produciendo la clínica del síndrome de Millar-Kubler. Ahora, ¿qué nos ayuda a identificar que el paciente puede presentar un angioma cavernoso? Se suelen utilizar para ello exámenes complementarios como es un TAC cerebral simple o estudios sanguíneos cerebrales como una panangiografía, como en el caso presente. Además, se suelen considerar factores demográficos como una edad adulta y la edad joven. Cuando se trata de edad adulta, se suele relacionar con una causa vascular no traumática, y si es una edad joven, con una causa traumática y neoplásica. Además, se debe considerar realizar un diagnóstico diferencial con otro tipo de síndromes pontinos cruzados, como el síndrome de Foville inferior, en el que se va a dar una lesión de la porción dorsal del puente, o otros síndromes de los nervios cruzados, como el síndrome de Weber, en el que se va a presentar la lesión en el mesencéfalo afectando al tercer nervio craneal y también a la vía córtico-espinal. Y así habrán otros síndromes afectados de los nervios craneales en el que se podrá hacer el diagnóstico diferencial. Ahora la pregunta es, ¿hay resolución? ¿Y qué sucedió con nuestro paciente? Para la resolución se suele considerar la resección microquirúrgica. Esta es utilizada cuando existen múltiples episodios de sangrado en áreas elocuentes, cuando existe una sola hemorragia en una zona no elocuente, cuando se presenta un deterioro progresivo del estado neurológico y la epilepsia va a ser resistente al tratamiento médico, y cuando el paciente presenta inestabilidad hemodinámica o respiratoria. Otro tratamiento que se suele utilizar es una radiocirugía estereotáctica. Esta se utiliza cuando el riesgo quirúrgico es alto.
Se puede utilizar para prevenir lo que es la progresión natural de la lesión, pero se debe considerar sus efectos significativos y el déficit neurológico adverso que puede ocasionar. También se suele considerar un tercer tratamiento, que es el tratamiento conservador. Este es usado en pacientes asintomáticos diagnosticados casualmente por alguna cefalea o bien por presentar epilepsia, que sí se puede controlar con medicación. En cuanto a la respuesta a la última pregunta de qué sucedió con nuestro paciente, debido a la tendencia del paciente a presentar estupor, se solicitó realizar un TAC cerebral control. Se puede observar en esta imagen, en la imagen número C. En esta imagen se puede observar una lesión hiperdensa que ocupa la región pontobulbar con una reducción apreciada de más de la mitad de la lesión en comparación a la observada al ingreso, las que corresponden a la imagen A y B. Además, la evolución neurológica del paciente se mantuvo en Glasgow, que oscilaban entre 7 y 9 de 15 hasta alcanzar un máximo de 11 de 15. Además, desarrolló ligera leucopenia y trombocitopenia, por lo que se continuó monitoreo hematológico por un alto riesgo de resangrado en el sitio hemorrágico del tallo. Actualmente el paciente se encuentra en sala general con ventilación espontánea y alimentación por sonda nasogástrica, en seguimiento y control multidisciplinario. Esto es en cuanto a la presentación de los dos casos. Muchas gracias.